Buenas tardes, chicos, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? ¿Se están cuidando del coronavirus? Mire que está ahora con corrientes, así que cuídense, por favor. Bueno, seguimos con práctica profesional 3, ¿eh? Un tema que muy importante, que le va a servir a ustedes para entender la cirugía que se realizan en la rodilla. Vamos a hablar, antes de entrar en tema, digamos específico de hoy, que es articulación de la rodilla. Vamos a hablar articulaciones en general. Un breve repaso para que puedan entender después, aplicarle a la anatomía de la rodilla, que es un poco complicada porque tiene varios elementos, que incluso algunos nuevos elementos como menisco, ligamento cruzado, que no tienen otras articulaciones. Bueno, ¿cuáles son los tipos de articulaciones? Brevemente diremos que son las articulaciones fijas, como la del cráneo, la que estamos dando ahora con usted en anatomía 3. Vemos ahí la sutura, esa se llama sutura metópica, que son las articulaciones fijas. O sea que no hay elementos blandos, no hay partes blandas, sino directamente los huesos que están encastrados así como dientes. Esas son los huesos del cráneo. Esas articulaciones fijas o inmóviles. Luego le tenemos las articulaciones móviles, que son la mayoría de las del miembro superior y miembro inferior, que se denominan, que son la diartrosis. Las articulaciones móviles, ahí vemos la articulación del fémur con la pelvis, la coxofemoral. O sea, todos los miembros inferiores son. Entonces, tenemos las articulaciones móviles, dentro de los cuales vamos a encontrar la rodilla. Articulación semimóvil. Generalmente la sínfisis del pubis, o ahí como estamos viendo, la articulación de las vértebras, que está unida por los discos intervertebrales que se ven en azul ahí. Entonces esas son semimóviles, se ven muy poco. Seguimos. Vamos a pasar algo muy importante, ya, que esto sí que quiero que atiendan bien, porque son los componentes de una articulación, porque estas generalidades, y le vamos a aplicar en todos los tipos de articulaciones. Todos los tipos de articulaciones tienen estos elementos, salvo algunas que no tienen. Entonces, en primer lugar, las superficies articulares de los huesos, superficies articulares óseas, que estamos viendo ahí, fíjense ustedes. Acá tenemos huesos siempre entre la articulación, como definimos articulación, es la unión de dos huesos entre sí, y de las partes blandas entre sí. Acá estamos viendo un hueso, y acá estamos viendo otro hueso, que puede ser cualquier hueso del miembro superior, miembro inferior, en fin. Tenemos las superficies articulares, que están en las epífisis, o sea, en las extremidades. Extremidades con extremidades se unen para formar una articulación. Bueno, luego, en segundo lugar, cada superficie articular va a estar cubierta por un fibrocartílago, que lo vemos acá en azul, fíjense bien, en azul. Es una fibrocartílago, es un cartílago, así como habíamos visto las esternebras, en fin, es un tejido cartilaginoso que es derivado del tejido conjuntivo, pero es un tejido blando, que cubre todas las superficies articulares de todas las articulaciones. Bueno, toda articulación va a tener, como estamos viendo acá, una cápsula articular. Vemos acá en azul, clarito, en celeste mejor dicho, ven, acá estamos viendo una cápsula articular. Esa cápsula articular es un manguito que se va a insertar, cerca aproximadamente de los fibrocartílagos, que están a su vez en la superficie articulares. Entonces es como un manguito que rodea y cubre toda la articulación. Es un manguito, como vamos más adelante en una articulación del hombro, le voy a mostrar después que van a entender mejor qué es la cápsula articular, que es un tejido fibroso. Luego viene por dentro de la cápsula articular, tenemos una membrana
esto que se ve acá en rojito, rojo claro, que es una membrana fina, que es una serosa. Como toda la serosa que vimos, como el peritoneo, como la pleura, como que tiene todas las características de una serosa. Y tiene la característica esta, digamos, de segregar un líquido, que es el líquido sinovial. Esto también se denomina sinovia, que segrega el líquido sinovial. El líquido sinovial, ¿qué hace? Que cuando se mueven las articulaciones, los fibrocartílagos, digamos, se embeban en líquido y puedan moverse más fácilmente. Eso hace que el movimiento sea mucho más fácil de esa articulación. Ese líquido sinovial tiene la característica gelatinosa, como la clara del huevo, exactamente como la cara del huevo, es transparente, es un líquido transparente, que después le vamos a mostrar una punción al final de una hidratrosis y aumento del líquido dentro de esta cavidad. Bueno, entonces, membrana, y luego dentro de la membrana sinovial vemos todo esto que se ve en amarillo acá, que es la cavidad articular. La cavidad articular. Esto es importante, le voy adelantando ya, porque cuando se va a hacer una artroscopía, o sea, acá por fuera de la cápsula articular tenemos el arco subcutáneo, tenemos la piel, y entonces estos son los elementos que se atraviesan, digamos, o se perfora para introducir el artroscopio, que lo permite el líquido que hay adentro, que es ver en su interior. La artroscopía permite realizar atravesando todos esos planos. Bueno, esto se denomina cavidad articular. Ahí donde introducimos, ¿no es cierto?, el artroscopio para realizar los procedimientos que después el profesor Gil le va a explicar muy bien. Bueno, el líquido sinovial ya hablamos. Bueno, por fuera de la cápsula articular, la cápsula articular, existen ligamentos. Los ligamentos pueden ser pasivos. Son ligamentos que refuerzan la cápsula articular, o sea que están por afuera, que después vamos a verlo mejor. Toda articulación tiene ligamentos que refuerzan la estabilidad de esa articulación, estabilizan la cápsula. Y ligamentos activos, que son en realidad, no son precisamente ligamentos, si son los tendones que cruzan por encima. Acuérdense que los tendones son los lugares de inserción o la parte de inserción de un tejido especial donde se insertan los músculos. O sea que los tendones pertenecen a los músculos, que pasan generalmente periarticulares, quiere decir que está alrededor de las articulaciones, que son los que verdaderos ligan. Entonces, los pasivos refuerzan solamente la cápsula articular, nada más, y dan cierta estabilidad a la articulación. Los tendones periarticulares son en realidad los que mueven por la acción nerviosa, o sea, todo músculo está inervado, entonces se contrae y mueven una articulación. Los meniscos. Ahora, meniscos solamente tienen algunas, como hacer la articulación de la articulación condilia, que está entre la rama ascendente del maxilar superior y el cráneo. Ahí hay un menisco donde mueve la mandíbula, y hay un menisco fundamentalmente sumamente importante que va a adquirir relevancia ahora cuando veamos la patología y la patología que existe dentro de la rodilla. Estos meniscos tienen algunas articulaciones, como ejemplo, dijimos un ejemplo acá, la rodilla. Estos meniscos, ¿para qué van a servir? Los meniscos van a servir, como sería en la rodilla, por ejemplo, para amortiguar los golpes. Acuérdense que la rodilla recibe el refuerzo el peso del cuerpo, el 50% del peso corporal de cada lado, y entonces son verdaderos amortiguadores de la rodilla o cualquier lugar donde exista menisco. Bueno,
Luego vienen los ligamentos intraarticulares, o sea, ligamentos que están dentro de la articulación. Como vamos más adelante, son los ligamentos cruzados, en la rodilla también. Y los ligamentos extraarticulares, que están por fuera de la cápsula articular, que dijimos entonces, son los colaterales internos y externos de la rodilla, glenumerales, en fin, existe del codo, en fin, existen ligamentos por fuera. Entonces, ligamentos intraarticulares y ligamentos intracapsulares y extracapsulares, por dentro de la cápsula y por fuera de la cápsula. Bueno, una vez conociendo esto, vamos a ver esto le muestro esta imagen para ver qué es lo que es una cápsula articular. Fíjense, esto es bastante elocuente para que ustedes puedan entender que es una cápsula articular. Acá tenemos el omóplato, acá tenemos la cabeza del húmero, esa es la articulación glenumeral, la glenumeral, y está rodeada por este manguito en todo su contorno, ¿ven? Como una cápsula que envuelve toda la articulación. Estaría más o menos esta inserción a 1 centímetro o medio centímetro de la superficie articular o el fibrocartílago. Cuando más grande la cápsula es, la más movilidad tiene esa articulación. Cuando esa inserción está realizada más lejos del fibrocartílago, esa articulación va a tener mayor movimiento. Todo lo contrario cuando está más cerca esa inserción del fibrocartílago. Entonces esto permite la movilidad. Entonces esto, fíjense bien, que es una cápsula articular. Bueno, vamos a pasar a articulación de la rodilla, porque el tema es un poquito largo, así que vamos. Bueno, la articulación de la rodilla es sumamente importante, adquiere importancia porque está grabada de lesiones importantes también, y es un poquito compleja para entenderla. Pero acuérdense los componentes de una rodilla y vamos a ir aplicándolo en la rodilla. Los componentes generales a la rodilla. Bueno, hueso de la articulación, dijimos, superficies articulares y fibrocartílago. Bueno, ¿cuáles son los huesos que vamos a ver acá? Vamos a ver, como vimos anteriormente, ¿ven? Este es el fémur, la extremidad que tiene forma, que son cóndilos. Cóndilo derecho y cóndilo izquierdo. Y acá por delante tenemos un hueso pequeño, chiquitito, que estamos viéndolo abajo, que tiene una cara, esta es la cara anterior, la cara posterior, que se llama rótula. La rótula, o tapita le llaman algunos también. Y abajo tenemos la tibia, que en el extremo, la epífisis de la tibia, se llama cavidad glenoidea. Esto se llama cavidad glenoidea. Entonces, el cóndilo femoral se coapta, ¿no es cierto?, acá, pero hay otro elemento que vamos a ver después, con la cavidad glenoidea. Y por adelante tenemos la rótula. Esta articulación que une el húmero con la tibia se llama húmero tibial. Ese se llama, acá tenemos, y la que une la tapita acá con el fémur, fue un lapso bruto, perdón, con el fémur, se llama, la rótula, con el fémur se llama fémur patelar, y esta fémur tibial, femorotibial, femoro-patelar y femorotibial. Son dos tipos de articulaciones, porque estas son dos superficies, acá están las superficies articulares, y acá está el fibrocartílago en sí, que tiene encima. Seguimos. Bueno, acá vemos los tres huesos otra vez. Entonces acá vemos, son los cóndilos del fémur, derecho e izquierdo, la rótula, y esta es la meseta tibial. Acá vemos la tibia, la extremidad superior de la tibia, y acá lo vemos desde arriba, que esta es la cavidad glenoidea, y acá existen unas pinas donde se van a insertar los ligamentos cruzados. Ahí lo vemos bien. Y acá vemos la rótula,
Esta, la parte posterior, tiene el fibrocartílago. Todo tiene fibrocartílago. Y acá vemos el cóndilo también, el cóndilo derecho y el cóndilo izquierdo, que están cubiertos por el fibrocartílago. Esta cavidad se llama cavidad intercondilia. También tiene una cápsula articular, como vimos hoy, que en el corte estamos viendo acá, ¿ven? Acá está la cápsula articular, que está cubriendo todos los elementos de la articulación. ¿Tá? Y acá vemos otra vez la cápsula articular. Acá está seccionada y abierto la cápsula articular. Estamos viendo acá los cóndilos cubiertos del fibrocartílago, que es una verdadera felpa que permite el movimiento perfecto sobre la cavidad glenoide de los cóndilos. Y acá vemos los ligamentos cruzados. Y esto que está acá sería la rótula. Bueno, menisco. ¿Qué son? Acá están los meniscos. Son láminas semicirculares de fibrocartílago que ensanchan la superficie articulares, porque ensanchan más, lo agrandan más y están adosadas o adheridas a la meseta tibial, o sea, la cavidad glenoidea. Tenemos dos. La medial en forma de C, o sea, la interna o medial, que sería esta, tiene una forma de C. Y la lateral o externa tiene forma de O, casi cerrada. Tiene una cara entonces que está adherida al hueso, al fibrocartílago, y una cara que se apoya al cóndilo. Y acá se desplaza el cóndilo. Acá también vemos la rótula hacia arriba que está levantada para poder ver los meniscos. Como dije hoy, los meniscos son verdaderos amortiguadores de la rodilla cuando los meniscos se conservan, sirven para amortiguar los golpes fundamentalmente. Y también le dan un poquito de estabilidad a la rodilla. Acá también vemos un cóndilo y acá también vemos el extremo del cóndilo femoral y acá vemos la meseta tibial. Ligamentos extracapsulares. Ligamento rotuliano, que vemos acá, ligamento rotuliano, que vemos ahí, ¿ven? Este ligamento. El ligamento rotuliano va a ser, acá vamos a explicar cómo ocurre esto. Este es el músculo cuádriceps, que estaba constituido por 4 porciones. Y tiene un tendón, el vasto interno, el vasto externo, el recto anterior y el crural. Los tres llegan hacia la rótula, envuelven a la rótula de ese tendón y desde la rótula a la tuberosidad de la tibia se dirigen hacia abajo y forman el ligamento rotuliano. Este ligamento es sumamente importante también porque le da bastante estabilidad a la rodilla, a esa articulación, pero está por fuera. Es el ligamento rotuliano. Hay un ligamento colateral interno, fíjense, esta es la tibia, esta es externa. Esta sería el ligamento colateral que están por fuera de la cápsula, que también le dan estabilidad, o ligamento colateral interno. Y fijémonos, porque está hacia afuera, está el peroné, se está articulando, este ligamento lateral externo, por fuera de la rótula, por fuera de la cápsula articular. Y después los posteriores que tenemos, este que se llama acá, este que está acá, es el ligamento oblicuo, el ligamento arqueado. Y este es el ligamento oblicuo. Este es el oblicuo y este es el arqueado, que refuerzan la cápsula articular por detrás. Entonces tenemos ligamento rotuliano por delante, los colaterales, internos y externos, y los ligamentos popliteos por detrás. Bueno, ligamentos intracapsulares. Estos sí que son sumamente importantes. Tenemos el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Bueno, acá en esta imagen, fíjese bien, tenemos este es el ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior. Este es uno de los ligamentos que más sufre las lesiones deportivas o las causas que vamos a ver más adelante, que más se desgarran o se rompen, parcial o totalmente.
pero si se agarra parcialmente, igual traen trastorno funcional y son quirúrgicos. Y por detrás, como vemos acá, se ve muy bien el ligamento cruzado posterior. Se llaman cruzados porque se entrecruzan entre los dos. Y este es más posterior y este es anterior. Vamos. Y acá, en esta imagen, vemos varios elementos. El fibrocartílago de la articulación. Fíjese el menisco. Estos son los dos meniscos. Y estos son los ligamentos cruzados. Ligamento cruciforme anterior y acá en perfecta el ligamento cruzado posterior. Se ve perfectamente. Entonces, esos son los dos elementos importantes que vamos a tener en cuenta, que se producen lesiones importantes y trastorno funcional de la rodilla y a veces impotencia funcional de la rodilla y no se puede mover. Bueno, acá vemos, ¿ven? Como le estaba diciendo, un desgarro del ligamento cruzado anterior. Vamos, adelante. Bueno, fíjense esta imagen. Esta imagen me apasiona esta imagen, porque este es un cadáver, una imagen cadavérica, abierta, está sacada la cápsula articular, ¿ven? Está sacada la articular. Acá en el espacio intercondilio están los dos ligamentos, el ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Y esto, fíjense ustedes. Fíjense la lisura que tiene el fibrocartílago. Fíjense la lisura que tiene el fibrocartílago. Y si a esto le ponemos la clara de huevo, como dijimos que es el líquido sinovial, va a producir un movimiento perfecto entre los dos fibrocartílagos. Tanto el fibrocartílago del menisco o el menisco en sí, porque esto está sobre los meniscos, y va a ser perfecto los movimientos. Esta es una imagen, a mí me encanta la imagen esta. Fíjense, ligamento cruzado y fibrocartílago. Bueno, por último tenemos los tendones periarticulares. Son los tendones que están por fuera de la cápsula articular y por fuera de la cápsula articular. Todo periarticulares quiere decir que rodean toda la rodilla. En el muslo vamos a tener tres grupos musculares. El anterior, que va a estar constituido por como estamos viendo acá, estoy marcando, el cuádriceps, que está constituido por 4 porciones, como dije hoy, por eso se llama cuádriceps, y el sartorio. Este que está acá, el músculo sartorio. Pero el músculo sartorio no viene hacia adelante, sino viene hacia la parte interna. Y se inserta acá conjuntamente con el músculo, el semitendinoso y el semimembranoso, que son del grupo posterior, y forma acá el músculo de la pata de ganso, se denomina. Eso están en la parte interna. Entonces, estos son los ligamentos, como dijimos hoy, que mueven la articulación de la rodilla y sobre todo, fundamentalmente el cuádriceps va a producir la extensión y los posteriores, los isquiotibiales que están por detrás, producen la flexión. Bueno, estos son los del grupo posterior. ¿Ven? Y acá, entonces acá vemos grupo anterior, grupo interno y lo del grupo posterior, semimembranoso, semitendinoso, porción larga del bíceps y porción corta del bíceps. Acá vemos también otra imagen, vamos a ver mejor, todo esto el cuádriceps. Todo esto es el cuádriceps. Vasto interno, vasto externo, y este es el tendón del cuádriceps, la rótula y ligamento rotuliano nuevamente. Entonces, y estos son los verdaderos ligamentos que mueven la articulación, pero también le dan fortaleza y estabilidad a la articulación. Todos los elementos, tanto la cápsula, tanto los ligamentos periarticulares, los ligamentos que refuerzan, le dan suma estabilidad. Fíjense ustedes, ¿por qué? Porque hoy justamente le dije, el 50% del cuerpo, del cuerpo humano, apoya sobre esa articulación. La rodilla por eso es sumamente importante y una lesión importante a veces puede llegar a veces inclusive en algunos casos
que se producen artrosis, o sea, endurecimiento de los meniscos, depósito de colesterol y cálculo dentro de la artrosis, o sea, la artrosis quiere decir la inmovilidad de la rodilla y da trastorno severo que inclusive a veces en los grandes deportistas y producen artrosis y después van, incluso conozco amigos que tengo que ya han hecho reemplazo de rodilla, porque eso es sumamente importante. Mucho tiempo andan rengueando, sigue la artrosis, se endurece todo este elemento y pueden llegar hasta el reemplazo y poner una prótesis de rodilla acá. Bueno, acá vemos también entonces los ligamentos. Acá fundamentalmente vemos, y también tiene cierta importancia los músculos de la pierna, como ser el músculo popliteo acá atrás, que tiene importancia dentro de que contienen esta masa. Con respecto al cuádriceps, diré algo importante. El cuádriceps es sumamente importante. Se pueden romper los ligamentos laterales, colaterales. A lo mejor a veces el menisco. Y si uno refuerza el cuádriceps, como el caso de algunos escucharon que hay futbolista, a Navarro Montoya, que hipertrofiaban el cuádriceps y le daban estabilidad y podían seguir jugando, sin lesión. El cuádriceps es sumamente importante reforzarlo. Si uno, cuando le ponen un yeso, por ejemplo, hipotrofia el cuádriceps, o sea, pierde su función y se achica la hipertrofia quiere decir agrandamiento, hipotrofia cuando se achica el cuádriceps, le dan poca estabilidad a la rodilla, pero ¿por qué? Cuando hay una lesión de rodilla hay que hipertrofiar el cuádriceps, Eso es lo que le pasaba a este jugador, que él hacía mucha actividad con el cuádriceps y llegó a estabilizar. Tuvo roto todos los ligamentos y siguió jugando en el Arco de Boca mucho tiempo. Le doy un ejemplo nomás de la importancia que tiene el cuádriceps. Bueno, vamos a ver algunas patologías quirúrgicas de la rodilla. Las patologías quirúrgicas de la rodilla en general son traumáticas, de origen traumático, deportiva y o provocada por accidente. Muchas son deportivas, ya sea del fútbol, del rugby, del tenis, porque los dos movimientos, como dije yo hoy, que tiene, o los dos movimientos, o tres movimientos que tiene la rodilla, serían flexión, extensión y rotación. Rotación interna y rotación externa, o sea, 4 movimientos. Pequeñas rotaciones, no tiene mucha rotación. Pequeña rotación, pero fundamentalmente tiene flexión y extensión. Bueno, pueden ser leves, las que solo requieren tratamiento médico, o graves, estas sí son quirúrgicas. Estas sí, las graves son más quirúrgicas. Las traumatismos leves, por ejemplo, el traumatismo de rodilla, hasta puede hincharse la rodilla, puede producirse a veces con medidas médicas, con reposo, tratamiento antiinflamatorio, hielo local al principio. Le digo yo esto porque yo en mis años que estuve de médico deportólogo, he visto muchas rodillas lesionadas y lo primero que hay que hacer cuando uno tiene, un deportista tiene una lesión de rodillas es reposo y hielo. 24, 48 horas. No hacer ni un examen porque todo le va a doler. No vamos a poder discernir al principio. Obviamente, en las 24 horas hay que mandar, como vemos acá, una resonancia nuclear magnética para ver qué lesiones graves puede tener. Bueno, las lesiones traumáticas quirúrgicas de la rodilla. Entonces, rotura de menisco, que es bastante frecuente en los deportistas, de distintas maneras. Rotura de ligamento cruzado anterior, más frecuente que el posterior. Mucho más frecuente el anterior que el posterior, el 80, 85% y un para el anterior de lesión y un 15%, 10% o menos para el posterior, que tiene que ser un traumatismo, un traumatismo bastante fuerte. Rotura de los ligamentos colaterales internos y externos. Rotura de los ligamentos colaterales internos y externos, que vimos hoy.
Rotura, lo que suele ocurrir en los deportistas es esto, rotura combinada de meniscos, por ejemplo, el menisco interno, el ligamento cruzado anterior y el colateral interno. Entonces, esas son las lesiones más importantes que se ven en la práctica generalmente. En la práctica deportiva, sobre todo, en la que yo viví y tuve bastante experiencia. ¿Ven? Acá, por ejemplo, en esta imagen vemos, fíjense, este es el menisco. Este es un menisco, este es el menisco externo y este es el menisco interno. Fíjense, acá hay un gran desgarro, una separación, ¿ven? Esto se llama enasa de Walde. Eso es nasa de Walde. Que si eso se arruga el menisco a veces, o se despega de la cavidad glenoidea, yo he visto en 2 oportunidades que con este despegamiento bloquean los movimientos, o sea que quedan en flexión, no pueden hacer la extensión. Eso a veces, entonces, cuando ocurre esto, no siempre, en alguna oportunidad se llama bloqueo de la rodilla. No pueden mover, quedan en ligera flexión. Entonces eso hay que llevarle, hacer una anestesia, relajarlo, un miorelajante y después colocar en su lugar. Y luego, eso sí, está indicando que la cirugía es perentoria, o sea que la cirugía debe hacerse lo más pronto posible. Si existe bloqueo de rodilla. Acá estamos viendo los meniscos, nuevamente, ¿ven? Estos son los meniscos, los firocartílagos, ¿ven? Y acá hay una lesión meniscal, ¿ven? ¿Ven acá? Está roto, ¿ven? Este pedacito está roto, es una lesión meniscal que se ve, esto es una resonancia nuclear magnética, igual que esto, esta normal y esta es patológica. Acá estábamos viendo la lesión meniscal. Bueno, tipo de rotura meniscal. Puede ser vertical, como en esta, como estamos viendo acá. ¿Ven? Vertical. Pueden ser horizontales, como vemos acá, o mixtas. Y existen distintas variedades. Porque, como vimos, el ligamento, los meniscos también tienen un ligamento de inserción. Acá se desprenden esos ligamentos, también se produce una abulsión y un desprendimiento del menisco. Entonces hay distintas variedades de lesiones, pero con que sepan, ya una vez que esté lesionado el menisco, hay algunos casos muy pequeños de desgarro que a veces curan con medida médica. Pero algo importante le voy a decir lo del menisco. Los meniscos tienen poca inervación y poca irrigación. Entonces, en realidad, no duele tanto los meniscos. Como se suele creer, se dice que los meniscos duelen tanto, pero no. Al no tener inervación, al no tener buena irrigación, no duelen tanto. Lo que duele a veces, ¿saben cuál es en un traumatismo? La cápsula sinovial. O sea, la membrana sinovial, la que produce la sinovia. Esa es la que suele doler bastante en el traumatismo. Y muchas veces, cuando la membrana sinovial o la sinovial se traumatiza, segrega mucho líquido aumentante, y vamos a ver cómo antes, y produce la hidrartrosis o sangra, la hemartrosis dentro de la rodilla o la famosa rodilla hinchada. Bueno, acá también vemos, fíjese, una rotura, otra lesión del ligamento cruzado anterior. Son las 2 lesiones, digamos, más importantes, pero cabe decir que muchas veces los jugadores de fútbol tienen las 3 tipos de lesiones. La rotura del ligamento colaterales, en una época, en muchos años, hace 20, 30 años atrás, antes existía la artroscopía y todo eso, se operaba. Pero ¿qué pasa? Son ligamentos finos, pequeños, y que cuestan hacer la sutura. Yo nunca hice cirugía de rodilla, pero alguna vez he visto, en la época que se hacía la sutura de los ligamentos colaterales, esto que estamos viendo acá, ¿ven? Acá, generalmente eso actualmente no se opera, porque la cápsula articular se tiene bastante bien. Lo que sí a veces, sí, si uno examina, por ahí le da cierta inestabilidad. Pero ¿qué es lo que hay que hacer? Actualmente lo que se hace, se hace un inmovilizador de rodilla, de neoprene,
que con abrojo, que mantiene y se coloca un mes. No se pone más yeso. El yeso prácticamente está proscripto en las lesiones de rodilla, porque hipotrofia mucho. En cambio, con el inmovilizador puede caminar, solamente inclusive ir a bañarse y en el momento de bañarse se saca el inmovilizador de neoprene y entonces puede seguir, y además no se hipotrofia los músculos periarticulares, que eso sí puede ser desastroso. O sea, y operar no se opera más. Luego esto se fibrosa y queda un conjunto acá y estabiliza más la rodilla. O sea, no se opera ni con el ligamento colateral interno ni el colateral externo. Bueno, diagnóstico. El diagnóstico es clínico y radiológico. O sea, como dije hoy, el diagnóstico, la clínica no se hace al principio. Las primeras medidas que hay que hacer en reumatismo de rodilla es reposo y hielo. Y por ahí algún antiinflamatorio. Del tipo del ibuprofeno, no el diclofenac, pero el diclofenac produce mucha gastritis. Y a veces hemorrágica. Entonces lo que está indicado actualmente es el ibuprofeno, el popular Actron. Reposo y hielo, el mejor antiinflamatorio en el mundo. Ustedes verán a veces en los partidos de fútbol como lo primero que se le hace se le pone una venda con hielo. 24 a 48 horas de reposo con hielo de esa rodilla. Igualmente a los 2 días va a estar hinchada la rodilla, a veces a las horas está hinchada. Entonces lo primero, recién después cuando pasa la molestia, cuando pasa el dolor por la lesión, por el traumatismo de la membrana sinovial, ahí recién hace el examen. Los exámenes clínicos suelen ser a veces hacer una flexión, rotar, y a veces si se abre una rodilla o se va hacia un lado, quiere decir que está roto los ligamentos colaterales. Eso se llama bostezo, es como si se abre la articulación. El otro procedimiento también que se hace, el movimiento, es elevar la tibia hacia adelante, poner la mano hacia adelante, y si se va mucho hacia adelante, eso se llama maniobra al cajón y quiere decir que está roto este ligamento, que es el ligamento cruzado anterior. Si el cóndilo se desplaza si la cavidad glenoide se desplaza hacia adelante, hay un sentido, se llama el cajón, y se siente un crack inclusive, se siente un crack y se desplaza, y se vuelve a traer en el mismo lugar. Incluso cuando el paciente empieza a caminar, se nota como que se le va la rodilla. Esa es la manifestación que ellos dicen, los traumatizados. Entonces se llama signo del cajón. Signo del cajón. Son los dos signos clásicos. Los meniscos. Diagnóstico de menisco es sumamente difícil desde el punto de vista clínico. Porque como está todo contundida la rodilla, no se puede sacar ni una. No hay signos meniscales, existen signos meniscales, pero es muy difícil determinar en los primeros días. Entonces, directamente hoy en día, antiguamente eran los signos clínicos y hoy actualmente tenemos por suerte la resonancia que lo hacemos a las 24 o 48 horas cuando podemos llevarla al hospital o a algún lugar donde exista el resonador. Se hace la resonancia, desde que existió, ha sido la panacea, digamos, para el diagnóstico de las lesiones. Se puede hacer el diagnóstico de las lesiones meniscales y de los ligamentos cruzados. Entonces, en la resonancia magnética los meniscos se observan mejor en cortes sagitales, ¿no? Como estamos viendo acá, cortes sagitales, ¿ven? Acá vemos la lesión de menisco, ¿ven? ¿Ven? Esto está avulsionado acá, separado inclusive, presentando características de hipointensidad, ¿ven? ¿Ven? Acá está otro, ¿ven? Otra lesión de menisco, O sea, obviamente, la resonancia no es necesario a la hora que exista cajón o que exista botezo, sino corrobora la clínica con
con el examen radiológico, que es la resonancia nuclear magnética, que ha sido la panacea últimamente para los diagnósticos, ¿no es cierto? Las dos cosas. También, como método diagnóstico, se utiliza la artroscopía, pero habitualmente más la artroscopía para tratamiento. Ahí estamos viendo las lesiones del menisco, ¿eh? Bueno, fíjense ustedes, esta es una hemartrosis, ¿eh? ¿Qué quiere decir? Hemartrosis o hiratrosis, lo sabemos. Esta es la famosa hinchazón de la rodilla. En todo traumatismo siempre... ¿Y qué significa esto? Que hay líquido en la cavidad articular, segregado por la membrana sinovial y abundante, no escaso para que cuando en lo normal, porque normalmente sirve para que la rodilla se pueda movilizar perfectamente bien, las superficies articulares se deslicen una con otra. Entonces, acá fíjense, esta es la famosa rodilla, esa puede ser hemartrosis, no sabemos acá si hay sangre o si hay líquido. Bueno, si por ahí esto duele, pone en tensión, le digo yo porque yo tuve las dos lesiones, ligamento cruzado anterior y ruptura de menisco, no me operé. Ustedes dirían, el médico no se operó. Bueno, pero yo ya tenía cierta edad, yo jugué 40 años al fútbol y ya no me quise hacer me hice la resonancia, pero ya tenía cierta edad y no me operé. Porque yo por lo menos empecé a caminar, hice actividad, lo que sí ya actividad deportiva, ya tenía mi edad, entonces ya no hacía más, sino solamente puedo caminar en línea recta. Yo he tenido varias veces esta rodilla hinchada así. Incluso le cuento una anécdota. Yo estaba así una vez que nosotros fuimos a jugar una olimpiada médica en Puerto Iguazú, en Misiones. Pero también jugamos una final para obtener la medalla de bronce en Foz de Iguazú. Bueno, hicimos un partido contra los paraguayos porque fue la final de la Olimpiada del Mercosur. Y bueno, y yo estaba hacia la noche, el traumatólogo me dice, no, bueno, va a jugar, pero estábamos 11, 9, 10, no sé cuánto, y yo, bueno, la fiebre me hizo. Entonces yo me acuesto y me hago esto, me punzo. Voy a la farmacia, traigo una jeringa, una aguja y me puse. Saqué 60 centímetros cúbicos de este líquido que estamos viendo acá, que es una hidratrosis de agua, líquido. Acá se está punzando, y eso es lo que yo hice. Y bueno, me fui, jugué 40 minutos, 50 minutos, porque estaba parado, pero seguí jugando. Terminó el partido, por suerte ganamos y ganamos la medalla de bronce. No fue mi mérito, fue el mérito de todo. Bueno, pero le cuento nomás lo que es. Así yo tuve, varias veces tuve. Esa se llama hilartrosis o hemartrosis. Las lesiones que nombramos anteriormente son ocasionadas por el mecanismo que produce estas lesiones es el esguince, que son el desplazamiento de las superficies articulares, o sea, de los fibrocartílagos, que luego vuelven a su lugar. O sea, se desplaza el límite exagerado y vuelve otra vez al lugar. La superficie articular sale y vuelve, pero ese salir y volver puede romper el ligamento colateral, puede romper el ligamento cruzado anterior, puede romper el menisco. Eso se denomina esguince. Cuando sale un hueso de su lugar, como es el hombro, por ejemplo, se llama luxación. Bueno, esto se produce por flexión o rotación de la pierna, como estamos viendo acá, generalmente con el pie fijo. Si el jugador o el deportista va a jugar, planta el pie y rota o flexiona, bueno, ahí seguramente se desplaza, hay desplazamiento de las superficies articulares y ahí se va a producir la sección. O si no, la rotación como vemos acá, pero siempre en flexión, ¿bien? ¿Ven? Siempre en flexión. O sea, la flexión de la pierna sobre el muslo, ¿ven? Siempre en flexión. Y manteniendo el pie firme en el suelo. Si hay flexión y rotación, más grave todavía. Bueno, listo chicos. Yo creo que con esto terminamos. Espero que hayan entendido.
Y yo creo que estudien bien, porque esto le va a servir a ustedes después cuando el profesor Gil le dé la clase se llama el ligamento cruzado, la artroscopía, donde se realizan los procedimientos quirúrgicos, que va a ser más importante. Sobre todo acuérdense que hay de la piel hasta la cavidad articular. Recuerden eso para entender y los ligamentos cruzados y los meniscos. Bueno, chicos, hasta la próxima. Hasta luego. Cuídense, que el coronavirus se le está haciendo... estamos mejorando un poquito en corriente, pero eso no es estable. Bueno, hasta luego, que le vaya bien, que pasen lindo el fin de semana.